del nombre. Bienvenidos una vez más a Defensores del Nombre de Jesús. La Trinidad en el bautismo de Jesús. El pasaje del bautismo de Cristo ha sido una de las porciones más usadas en el intento de querer mostrar la Trinidad en Dios. A continuación, Defensores del Nombre presenta uno de los estudios más completos que se han realizado con relación a este tema, respondiendo cada una de las interrogantes que se plantean y el significado de los detalles descritos en la Escritura sobre este punto. Una profunda exégesis que muestra el gran poder de nuestro Dios. Mateo capítulo 3, comenzando en el verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús es uno de los pasajes más usados por los creyentes de la doctrina trinitaria en el intento de mostrar que en este acontecimiento aparecen de manera más clara y evidente las tres personas que forman al Dios Trino. El Hijo de Dios en la tierra siendo bautizados por Juan, la voz del Padre hablando desde los cielos y el Espíritu Santo descendiendo en forma como paloma permaneciendo sobre Cristo. Es decir, que allí está la Trinidad, que allí se muestran las tres personas divinas de Dios, que allí se muestra en esta imagen cómo es Dios en realidad. En los evangelios sinópticos se relatan estos sucesos, en el ya mencionado Mateo 3, 16 y 17, también en Marcos capítulo 1, versos 9 al 11, en Lucas capítulo 3, versos 21 y 22, y por último en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 32, solo que en este último el apóstol Juan no menciona la voz proveniente del cielo. Para poder entender el por qué ocurrió esto al momento del bautismo del Señor, solo debemos tomar en cuenta cada detalle que se muestra en estos pasajes. Son varios puntos que debemos recalcar. Podemos comenzar diciendo que una de las cosas que es sumamente importante recordar es que nuestro Dios es un Dios omnipresente. Esto quiere decir que está en todas partes simultáneamente. Y también recordar que nuestro Dios es omnipotente. Todo lo puede. En el bautismo de Jesús, ciertamente vemos cómo el Mesías es bautizado por Juan el Bautista. Este último comenzó oponiéndose a bautizar al Señor, pues él decía que más bien él era quien necesitaba ser bautizado por Jesús. Pero en Mateo capítulo 3, el verso 15, vemos la respuesta que da el Señor a Juan el Bautista y le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este es otro punto a ser tomado en cuenta. Como tal, el bautismo de Jesús no se efectuó con la finalidad de mostrar una Trinidad como muchos han tratado de enseñar, que el Señor lo hacía para revelarse junto con otras dos personas más en la deidad, y viéramos como Dios es en realidad. Pues no, el Señor mismo dice que esto acontece para que se cumpla toda justicia. En el momento que Jesús es bautizado y asciende de las aguas, ciertamente dice la Escritura que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma como de paloma. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, expresa el por qué el Espíritu desciende de esta manera permaneciendo sobre Cristo. Recuerde usted que Juan el Bautista venía predicando de aquel que había de venir, aquel que bautiza con Espíritu Santo y fuego, aquel que es más poderoso que él. Estaba preparando el camino a Jesús. Nota lo que dice Juan el Bautista en Juan capítulo 1, verso 30. Este es aquel, hablando de Cristo, de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Note eso.
Juan desconocía quién era éste y continúa diciendo en el verso 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Pero en el verso 33 vemos el por qué sucede esto del Espíritu Santo en forma como de paloma. Dice Juan capítulo 1 verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora noten cómo explica que esta fue una señal visible para Juan el Bautista, para que éste supiera quién era aquel que bautiza con el Espíritu Santo, aquel del cual preparaba el camino, que identificara a Jesús como el Mesías prometido. Una cosa que también se debe tomar en cuenta es que obviamente no era una paloma literal a la cual se refiere la Escritura. Tome en cuenta de que la señal era para Juan del Espíritu posándose sobre Cristo. Pero como sabemos, un espíritu es invisible por ser incorpóreo. Esto puede compararlo con Lucas 24:39. Y también es por esta causa que en el Evangelio de Lucas capítulo 3 verso 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Entonces es una forma que adopta para poder ser visto por Juan y al posarse sobre Jesús pudiera reconocerlo. Por eso Juan testifica que ocurrió de esta manera y comprendió que se trataba del Mesías. Por eso Juan el Bautista dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos como tal que esto era una señal visible. Subraya estas palabras, una señal visible para Juan el Bautista. El otro punto es que los cielos se abrieron y se escuchó una voz proveniente del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Recapitulando lo que se dijo comenzando este estudio, mencionamos que una de las cualidades de Dios es que es omnipresente, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y esta es una muestra de ello. Para muchos suena como algo imposible que Dios pueda aparecerse de esta forma como en este pasaje que estamos estudiando, que no puede aparecerse de estas maneras simultáneamente. Es como si solo pudiera estar en un lugar a la vez, y es por ello que minimizando el poder de Dios terminan dividiéndolo en tres personas distintas. Pero déjeme decirle, y bíblicamente podemos mostrarlo, que el Dios que nosotros servimos, una vez más lo mencionamos, es omnipresente, es omnipotente. Él puede estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Es un Dios que, como Él mismo lo revela, llena los cielos y la tierra. Jeremías capítulo 23, verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Yahvé, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Yahvé, el cielo y la tierra? Recuerde que Dios no miente por ser la verdad y el verdadero. Y si Él lo dice es porque así lo es. Ahora, depende de nosotros el creerle o no. Precisamente allí es donde entra la fe. Nuestro Dios es un Dios grande, hermanos. Tanto así que el rey David dijo en uno de sus salmos, en el 145, verso 3, grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Tan grande es nuestro Dios que en una ocasión dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso. Ahora bien, la voz ciertamente se escuchó desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El detalle es que no se vio a nadie allá arriba. Y pregúntese un momento, ¿sabía Cristo quién era su Padre? Este sería un dilema para la doctrina trinitaria, puesto que ella enseña que el Padre de Cristo es la primera persona de la Trinidad. Mas la Biblia dice que quien engendra a Cristo es el Espíritu Santo.
Según el dogma trinitario, esta sería la tercera persona del Dios Trino. Entonces, suponiendo que fuese así como lo enseña la Trinidad, será otro dilema, puesto que quien hubiese dicho estas palabras tenía que haber sido la paloma que descendía del cielo, es decir, Dios, Espíritu Santo. Volviendo con las interrogantes, ¿sabía Cristo que era el Hijo de Dios? La respuesta obviamente es sí. Incluso desde su infancia ya tenía conocimiento de esto, recordando aquel relato de cuando Jesús, siendo pequeño aún, teniendo 12 años de edad, se le extravía a sus padres y él se encontraba en el templo hablando y enseñando nada más y nada menos que a los maestros de la ley. Cuando José y María lograron dar con Jesús, él responde en Lucas 2:49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces sí, Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, si ya Jesús sabía que era el Hijo de Dios, ¿por qué aquella voz decía esto? En realidad esto ocurrió como una señal audible. Ahora subraye estas palabras, señal audible. En este caso, ciertamente estas palabras eran dirigidas a Cristo, pero era una señal para todas aquellas personas que se encontraban en aquel lugar escuchando el mensaje y siendo bautizados por Juan. Entonces, esto ocurre para que aquellas personas conocieran que aquel era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Déjeme mostrarle esto. Algo similar ocurre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, comenzando en el verso 28, donde Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Verso 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Una vez más, una voz vino de los cielos. La multitud logró escucharla, mas no entendían esto. Pero ahora note la explicación que da el Señor acerca de esto. En Juan capítulo 12, verso 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El Señor muestra que aquella voz no vino por causa de Él, sino para toda aquella multitud que estaba en aquel lugar como una señal para todos ellos. Esto resulta similar cuando en el libro de Éxodo, el capítulo 19, donde el pueblo de Israel se encontraba en el desierto de Sinaí, luego Moisés sube al monte por mandato de Dios. Entonces en el verso 9 del capítulo 19 de Éxodo, Dios le dice a Moisés lo siguiente. Entonces Yahvé dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahvé. A pesar de que Dios hablaba con Moisés, el pueblo de Israel oiría la voz del Señor, pero también verían aquella nube. Había una señal audible y también visible para que todo el pueblo entendieran y creyeran que era Dios mismo quien establecía, decía y hacía todas estas cosas en medio de ellos. Esta nube en la cual el Señor vino para hablar con Moisés y su pueblo hace recordar aquel pasaje de la transfiguración donde el Señor tomó a un par de sus discípulos, Pedro y Jacobo, y curiosamente también los llevó a un monte alto y se transfigura delante de ellos. Luego aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Mateo capítulo 17, verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En el verso 6 dice que los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor al presenciar esto sobrenatural. Una vez más, una señal audible, una señal visible. Y también la Escritura añade en el verso 7,
Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Lo tremendo e impactante, aparte de estas señales sobrenaturales, acerca de la voz y de la nube de luz, la aparición de los profetas, es lo que continúa diciendo la Escritura en Mateo 17:8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. En Éxodo 19:9, Dios dice que vendría en una nube. También de esta manera volverá. El mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, verso 30. Volviendo al tema de la voz que se oyó desde los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Recordemos que el Hijo es la manifestación de Dios en carne. Esto según Juan capítulo 1, el verso 14. Tome en cuenta que según la profecía Dios mismo vendría como Hijo. Esto según Isaías capítulo 7, verso 14, e Isaías capítulo 9, verso 6. Este es el templo de Dios. Note lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, el capítulo 1, verso 19. Y en este caso, refiriéndose a Cristo, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Note eso. Agradó al Padre que en Él, o sea, en el Hijo. Y note que no dice con Él, sino en Él, es decir, dentro de Él habitase toda la plenitud. Ahora aparece la pregunta: ¿la plenitud de qué? En la misma epístola a los Colosenses, el apóstol da la respuesta en el capítulo 2, el verso 9, que dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios estaba en ese templo de carne y sangre llamado Hijo de Dios. No una tercera parte, sino toda la plenitud de Dios. Con razón aquella voz decía: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto según Marcos 1:11 y Lucas 3:22. En ti tengo complacencia, en ti estoy complacido. Por eso encontramos a Cristo diciendo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Habiendo comprendido el porqué de estas señales en el bautismo de Jesús, podemos también compararlo con el libro de los Hechos en el capítulo 2, cuando se nos habla acerca del día de Pentecostés, donde estaban alrededor de 120 personas reunidas en el aposento alto, y dice el verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Note eso, una señal audible, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, señal visible, asentándose sobre cada uno de ellos. El verso 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos cómo en el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos aparecen estas señales: el viento recio que soplaba, las lenguas como de fuego. Y es más, incluso hay otra señal que se muestra en estos creyentes, y es que los discípulos recibían el Espíritu Santo con la señal de que hablaban en lenguas. Esto era tanto audible como visible, porque luego de que Pedro comenzara a explicar a la multitud que se aproximó al aposento, luego de haber oído este estruendo, el apóstol comienza a decirles que esto era el cumplimiento de profecías de que Dios derramaría de su Espíritu. Y luego añade en Hechos capítulo 2, verso 33, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Para ser más entendible es: ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Señal audible y visible en el momento que Jesús es bautizado, señal audible y visible en el momento en que Jesús está bautizando
con su Santo Espíritu. Si empleamos el mismo método usado por los trinitarios en el bautismo de Jesús, personificando cada señal, se tendría un serio inconveniente, ya que la voz sería una persona, el Hijo sería otra persona y finalmente el Espíritu Santo en forma de paloma sería la otra persona. Pero si lo llevamos al día de Pentecostés, entonces el estruendo recio sería también una persona en Dios, al igual que las lenguas de fuego. Y tome en cuenta que éstas se asentaron sobre 120, lo que serían otras 120 personas más en Dios. Entonces ya no serían 3. O para poner un ejemplo más práctico, sin usar las señales, y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 5, que dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. El verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Jesús apareció a más de 500 personas a la vez. Pero esto de ninguna manera nos puede hacer pensar que hay más de 500 Jesús o más de 500 personas en Dios. Por supuesto que no. Es el mismo Dios efectuando todas estas cosas. No podemos pensar en más de 500 deidades. El Dios del Shema Israel es omnipresente. El Dios del Shema Israel es omnipotente. Y ese Dios del Shema es del que se enseña: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La señal del Espíritu Santo descendiendo en forma como de paloma y la voz que se escuchó desde el cielo cuando Jesús es bautizado no se efectuaron con el propósito de mostrar una Trinidad en Dios. Son señales tanto audibles como visibles que muestran a Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. También es necesario añadir que ninguno de los escritores de los evangelios jamás dieron señas o algo relacionado acerca de una Trinidad en Dios. Ninguno. Es más, ni siquiera Juan el Bautista mencionó algo relacionado a esto como si fuera una revelación de la Trinidad que se estaba efectuando. Pues él solo menciona, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que son pensamientos muy distintos entre los escritores y aquellos que ven las 3 personas de Dios en este pasaje. Y en todo caso hubo una voz, mas nadie se vio. El Espíritu descendía en forma como de paloma, pero ya sabemos que esto no era una paloma literal. Entonces el único que se vio como tal fue al Señor Jesús. Muchos ven la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo personificando las señales y con ello hacen una distinción y división de 3 personas en Dios. Pero en realidad, con solo ver a Jesús, vemos al Padre, al Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Hay quienes en son de burla preguntan que si Cristo es ventrílocuo por estar en la tierra y oírse la voz desde los cielos. Pero la respuesta es que no significa que Jesús sea ventrílocuo, sino que Jesús es el Dios Todopoderoso. Una pregunta para quienes ven la Trinidad en el bautismo de Jesús sería: ¿acaso Dios es tan limitado que no puede realizar estas cosas? Bíblicamente hemos comprobado el poder de Dios, de las grandes cosas que hace nuestro Dios. La Biblia no limita el poder de Dios, nosotros tampoco debemos hacerlo. Mientras algunos suelen ver la Trinidad en el pasaje del bautismo de Jesús, nosotros vemos la omnipresencia y omnipotencia del Señor. Dios es omnipotente, todo lo puede, es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Una prueba? Lea una vez más Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Nuevamente gracias por escuchar Defensores del Nombre de Jesús. Esperamos que haya sido de gran bendición y aprendizaje este estudio. No olvides compartir esta enseñanza con tus contactos.
con el cual ayudará a comprender este tema que ha sido controversial para muchos. También nos gustaría que comentaras, nos dieras tu opinión sobre esta enseñanza. Te invitamos también a compartir nuestra página y de esta manera llegar a más y más personas. Recuerda suscribirte a nuestro canal y así estarás al tanto de cada nuevo video publicado. Muchas bendiciones en el nombre del Señor.